Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estimados amigos, muy buen día tenga cada uno de ustedes. Vamos a abrir esta mañana la palabra de Dios en San Juan capítulo 18, versículo 20, donde dice: Jesús respondió: yo he hablado públicamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada hablé en oculto. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Padre, por prestarnos un nuevo día. Ayúdanos a disfrutarlo. Bendícenos desde ahora en el estudio de tu palabra. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Después de detener a Jesús, lo llevaron apresuradamente hacia la ciudad. Era más de medianoche. La ciudad dormía en silencio, pero los clamores de la turba que seguía a Jesús rasgaba bruscamente el silencio nocturno. El Salvador iba atado y cuidadosamente custodiado, y se movía penosamente, pero con apresuramientos sus apresores se dirigieron con él al palacio de Anás, el ex sumo sacerdote. Anás era cabeza del grupo sacerdotal en ejercicio, y por deferencia a su edad, el pueblo lo reconocía como sumo sacerdote. Se buscaban y ejecutaban sus consejos como la voz de Dios. A él debía ser presentado primero Jesús como cautivo del poder sacerdotal. Él debía estar presente al ser examinado el preso. Por temor a que Caifás, hombre de menos experiencia, no lograse el objetivo que buscaban, en esta ocasión habría que valerse del ingenio, la astucia y la sutileza de Anás, porque había que obtener de cualquier manera la condenación de Jesús. Cristo iba a ser juzgado formalmente ante el Sanedrín, que era el grupo de representantes de la religión judía, pero se lo sometió a un juicio preliminar delante de Anás. Bajo el gobierno romano, el Sanedrín no podía ejecutar la sentencia de muerte, podía tan solo examinar a un preso y dar su fallo, que debería ser ratificado por las autoridades romanas. Por lo tanto, era necesario presentar contra Cristo acusaciones que fuesen consideradas como criminales por los romanos. Muchos de los sacerdotes y príncipes habían sido convencidos por la enseñanza de Cristo, y solo el temor de la excomunión les impedía confesarlo. Los sacerdotes se acordaban muy bien de la pregunta que había hecho Nicodemo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Esta pregunta había producido momentáneamente la disolución del concilio y estorbaba sus planes. Esta vez no se iba a convocar a José de Arimatea ni a Nicodemo, pero había otros que podrían atreverse a hablar en favor de la justicia, en favor de Cristo Jesús. El juicio debía conducirse de manera que uniese a los miembros del Sanedrín contra Cristo. Había dos acusaciones que los sacerdotes deseaban sostener. Si se podía probar que Jesús era blasfemo, sería condenado por los judíos. Si era convicto de sedición, se asegurarían su condena por parte de los romanos. Anás trató primero de poner la segunda acusación. Pensaba arrancarle alguna declaración que probase que estaba tratando de crear una sociedad secreta con el propósito de establecer un nuevo reino. Entonces los sacerdotes podrían entregarlo a los romanos como perturbador de la paz y autor de la insurrección.
Cristo leyó el propósito del sacerdote Anás como un libro abierto, como si discerniese el más íntimo pensamiento de su interrogador. Negó que hubiese entre él y sus seguidores algún vínculo secreto o que los hubiese reunido furtivamente y en las tinieblas para ocultar sus designios. No tenía secretos para sus propósitos y doctrinas. Contestó: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Volviéndose hacia su examinador, Jesús dijo: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Anás fue silenciado con la respuesta de Jesús. Temiendo que Cristo descubriera algo de su conducta, ya no quiso interrogarlo. Pero uno de sus oficiales, lleno de ira, al ver a Anás reducido al silencio, hirió a Jesús en la cara diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Cristo replicó serenamente: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si no, bien. ¿Por qué me golpeas? No pronunció hirientes palabras de represalia. Su serena respuesta brotó de un corazón sin pecado, paciente y amable, a prueba de provocación. Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos, en manos de los seres a quienes había criado y por quienes estaba haciendo un sacrificio infinito. Recibió todo desprecio y sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio. El estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba y sabía que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía postrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Esto le hacía más difícil soportar la prueba. Los judíos esperaban un Mesías que se revelase con manifestaciones exteriores. Esperaban que por medio de un chispazo de voluntad dominadora cambiase la corriente de los pensamientos de los hombres y los obligase a reconocer su supremacía. Así, creían ellos, obtendrían su propia exaltación y así quedarían satisfechas las ambiciosas esperanzas de ellos. De modo que cuando fue tratado con desprecio, Cristo sintió una fuerte tentación a manifestar su carácter divino. Por medio de una palabra, por medio de una mirada, podía forzar a sus perseguidores a confesar que era Señor de reyes y gobernantes. Pero le incumbía la tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido como uno con la humanidad. Los ángeles del cielo presenciaban todo movimiento hecho contra su amado comandante. Anhelaban librar a Cristo. Bajo las órdenes de Dios, los ángeles son poderosísimos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército sirio. Cuán fácilmente los ángeles que contemplaban la ignominiosa escena del juicio de Cristo podrían haber manifestado su indignación consumiendo a los adversarios de Dios, pero no se le ordenó que lo hicieran. El que podría haber condenado a sus enemigos a muerte aguantó su crueldad y el trato grosero de quienes había venido a salvar. Nada había dicho Cristo que le pudiese dar una ventaja a sus acosadores. No obstante, estaba atado para significar que estaba condenado. Sin embargo, debía haber una apariencia de justicia. Era necesario que se viese una forma de juicio legal. Las autoridades estaban resueltas a apresurar eso. Conocían el aprecio que el pueblo tenía por Jesús y temían que, si cundía la noticia de su arresto, se intentase rescatarlo. Además, si no realizaba enseguida el juicio y la ejecución, habría una demora de una semana por la celebración de la Pascua. Eso podría desbaratar sus planes. Para conseguir la condenación de Jesús, dependían mayormente del clamor de la turba, formada en gran parte por el populacho de Jerusalén.
Si se condujese una demora de una semana, la agitación disminuiría y probablemente se produciría una reacción. La mayor parte del pueblo se decidiría en favor de Cristo. Muchos habían sido sanados. Esos hechos reales eran testimonios poderosísimos en favor de Cristo. Esto excitaría la indignación popular contra el Sanedrín. Sus procedimientos quedarían condenados y Jesús sería librado y recibiría nuevo homenaje de las multitudes. Los sacerdotes y príncipes resolvieron, pues, que antes que se conociese su propósito, Jesús fuese entregado a los romanos. Pero ante todo, tenían que hallar una acusación, las cuales no la pudieron encontrar. Por amor a ti y a mí, Jesucristo era el portador del pecado. Era parte de su misión cargar en su humanidad todas las burlas y los ultrajes que los hombres pudiesen acumular sobre él. Esta mañana debemos agradecerle por tanta valentía a nuestro favor y pedirle que nos dé valor para vivir este día, soportando también probablemente las burlas y las vejaciones que tengamos que enfrentar. Oremos. Muy necesitados estamos, Señor Jesús, de tu poder, para vivir valientemente este día. Ayúdanos a seguir tu ejemplo de madurez, para enfrentar los problemas que se nos presenten. Lo suplicamos en tu nombre. Amén. No me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré, yo no me olvidaré que Cristo me salvó. Líbrame de muerte, de ruina eterna, no me olvidaré. Líbrame de muerte, de ruina eterna, no me olvidaré. Líbrame de muerte, de ruina eterna, no me olvidaré. Yo no me olvidaré que Cristo me salvó. Buenos días, amiguitos. Bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Vamos a contar hoy una historia muy interesante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca del diluvio, cuando Noé bajó a la tierra, que ya había parado de llover y que estaba todo otra vez para iniciar la vida en la tierra? Bueno, Dios había puesto como señal el arco iris. Después de esto, Noé tenía 3 hijos con sus familias. Se distribuyeron en la tierra y empezaron a procrearse. Cada vez había más gente. Pero uno de los hijos de Noé no amaba mucho a Dios. Este hijo, Cam, tuvo muchos descendientes, pero no querían obedecer a Dios y no querían seguir los consejos del Señor, y pronto se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos y decidieron no vivir cerca de las demás personas que amaban a Dios. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos alejamos un poco y construimos nuestra propia ciudad, lejos de estas gentes? Entonces se movieron hacia otra llanura más lejos y empezaron a armar su vida lejos de Dios. ¿Saben que ellos empezaron a crear unos bloques de ladrillo? Y con eso hicieron sus primeros ladrillos y empezaron a tener una idea. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no construimos una torre alta, 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 alta que llegue hasta el cielo? Y empezaron a hacer los bloques de ladrillo y empezaron a hacer una mezcla. Con esa mezcla unían un bloque con el otro y así empezaron a armar paredes. Y de esa manera empezaron a construir esta torre. Y ellos dijeron, vamos a construir una torre alta que llegue al cielo y de esta manera, si Dios manda un diluvio otra vez, nada malo nos va a pasar a nosotros porque nos podemos subir en esa torre altísima, altísima, altísima y no nos va a pasar nada. Qué terrible que era esto.
¿Se acuerdan que les había contado que Dios había hecho una promesa? Y la promesa era que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y había puesto el arco en las nubes para mostrar que esa era la señal del amor de Dios. Pero estas personas no creyeron en lo que Dios les dijo. De manera que empezaron a construir esa torre alta, 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 alta. Un día el Señor dijo, algo vamos a hacer. Vamos a confundir las lenguas. ¿Saben? Cuando yo era niña siempre me preguntaba, ¿por qué hay tantos idiomas diferentes en el mundo? ¿Y por qué hay tantas razas diferentes? Hay africanos, hay americanos, hay asiáticos. Todas las personas son diferentes razas y vivimos en diferentes países y hablamos diferentes idiomas. ¿Saben? ¿Quieren saber cómo se iniciaron las diferentes razas? Hace muchísimos años atrás, cuando estas personas estaban construyendo la Torre de Babel y Dios dijo, vamos a confundir sus lenguas. Porque el plan de Dios era que todas las personas se desparramaran por diferentes lugares para mostrar el amor de Dios, para hablar del amor de Dios y del cuidado de Dios. Pero estos hijos de Cam, que no querían a Dios, querían hacer una torre alta y olvidarse del Señor. Entonces Dios confundió las lenguas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? ¡Ah! Las personas que estaban en los pisos de arriba construyendo le pedían a los que estaban abajo, mándame un balde con agua, y otro decía, mándame un balde con cemento, pero no se entendían, porque los que estaban arriba decían, los que estaban abajo no entendían nada, oían que les estaban pidiendo algo, pero Dios confundió las lenguas y no se pudieron entender. Se armó tal confusión que se empezaron a pelear entre ellos y no podían seguir haciendo el trabajo. ¿Saben? La Biblia dice que a esa torre se la llamó Babel. Babel quiere decir confusión. Las personas estaban confundidas, se empezaron a pelear entre ellas y no pudieron seguir construyendo esa gran torre. Así que entonces se empezaron a separar por diferentes grupos. Los que hablaban la misma lengua se juntaron aquí, los que hablaban otra lengua diferente que estos no entendían, se juntaron en este lado, y así diferentes grupos se empezaron a formar. Y se tuvieron que separar. Así empezaron las diferentes lenguas y las diferentes razas. De manera que no pudieron terminar de construir esta gran torre, porque ellos no creían en la promesa que Dios les había hecho, que ese arco que iban a ver en las nubes, el arco iris, era una señal del amor de Dios. Dios quería que ellos se desparramaran por diferentes lugares y fueran a diferentes sitios para hablar del amor de Dios. Pero de esta manera se tuvieron que desparramar en diferentes lugares, con diferentes lenguajes, pero no estaban cumpliendo el plan de Dios. ¿Saben? Noé todavía vivió muchos años más después del diluvio, pero Noé amaba a Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Y Dios seguía amando a todas esas personas y de muchas maneras les demostró que los amaba. Pero de esa manera, después de esa torre, y ahí quedó esa torre que nunca la terminaron de construir. Estaba bien alta, pero nunca pudieron terminarla de construir, porque no se entendieron entre ellos. Y así nacieron las diferentes razas y los diferentes lenguajes. Nunca nos olvidemos del amor grande de Dios. A pesar de que ellos no pudieron terminar su proyecto y se desparramaron por diferentes lugares, tenemos hoy la seguridad de que Dios ama muchísimo a los africanos, a los americanos, a los asiáticos, a los hindúes, a todas las personas de los diferentes idiomas y de las diferentes razas, porque nos ama tanto, tanto, que quiere estar cerca nuestro, salvarnos y ayudarnos. Nos despedimos, hasta la próxima, niños, y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año.
Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.